Soy Alonso García Puentes y en el tema de hoy en inmigración en Estados Unidos voy a compartir lo que es el estudio que acaba de salir publicado realizado por la Pew Research Center, en donde muestra la inconformidad que existe en un porcentaje mayoritario de estadounidenses acerca de lo que es el manejo que está haciendo la actual administración, la administración del presidente Joe Biden, en torno a la problemática de la frontera sur de Estados Unidos. Cabe señalar que el Pew Research Center es un grupo de expertos estadounidenses no partidistas que están basados en Washington, D.C. Ellos lo que hacen es proporcionar información sobre diferentes tópicos sociales relacionados también con la opinión pública y las tendencias demográficas que dan forma a los Estados Unidos. La forma como trabajan ellos es a través de encuestas de opinión pública, investigaciones demográficas, llamadas a personas al azar a través de celulares, de números fijos, y también hacen análisis de contenido de medios y otras investigaciones empíricas en ciencias sociales. Cabe señalar, y esto lo dejo aquí en forma muy clara y en forma muy enfática, que el Pew Research Center no toma posiciones políticas. Ahora bien, en este estudio, que voy a compartir en realidad solo una fracción del mismo a través de las diferentes plataformas en donde llegamos con inmigración en Estados Unidos, dice relación con el resultado de que la mayoría de los americanos se muestran bastante críticos ante el manejo que está haciendo el gobierno de la situación de Estados Unidos en su borde sur. Fíjese usted que uno de los aspectos, y es en el que me quiero centrar el día de hoy acá en este análisis. No vamos a hablar del manejo de la separación de las familias, no vamos a hablar del manejo de la llegada multitudinaria de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos, como lo está manejando, no vamos a hablar de la separación de los niños de los adultos o de el cautiverio al que están siendo sometidos estos niños que llegan solos. Para muchos, inocentemente, es producto de que los niños se van de los países y no analizan más a fondo en realidad de que en realidad estos pequeños están siendo también manipulados por muchas personas. Hay casos reales, por supuesto, hay muchísimos casos reales. Los padres desesperados mandan a sus pequeños, pero también es muy difícil en forma analítica aceptar de que un niño de 4, 5 años, 6 años vaya a cruzar solo la frontera de Guatemala, solo la frontera para llegar a México y que vaya solito a tratar de pasar ilegalmente a los Estados Unidos. Tuvimos acá un reportaje que hicimos en donde veíamos a dos desarmados que son parte de todas estas organizaciones criminales, tirando, prácticamente lanzando desde una altura de 4 metros en un muro, parte del muro fronterizo México-Estados Unidos, a dos pequeñas, y resultaron que las pequeñas, de 3 y 5 años, eran ecuatorianas. Pues bien, no nos vamos a centrar en esos aspectos en la encuesta hecha precisamente por la organización, por Pew Research Center, sino que me quiero enfocar en el siguiente punto. La encuesta trata, en una parte, y muestra la proporción de adultos estadounidenses que dicen que los inmigrantes indocumentados debieran o no debieran continuar viviendo en los Estados Unidos de América. Hay un porcentaje que señalan que deberían estos poder permanecer en el país legalmente. Sin embargo, esa percepción ha disminuido notoriamente en los últimos 4 años y la disminución se debe a los cambios de actitud existente principalmente entre los republicanos. Pongan mucha atención a estos datos. Casi 7, casi 7 de cada 10 adultos, 69%, ahora dicen que debería existir una forma para que los inmigrantes indocumentados que ya viven en Estados Unidos puedan permanecer en el país legalmente si cumplen con ciertos requisitos. Hace 4 años atrás,
El 77% de la población adulta estadounidense pensaba de esa manera. 77%. Hoy 69%. ¿Por qué? Porque los republicanos están muy divididos sobre esta pregunta y son aproximadamente la mitad, un 48%, quienes dicen que los inmigrantes indocumentados debieran de tener la oportunidad de quedarse si cumplen con ciertos requisitos, y alrededor del 51% dice que no se les debiera permitir quedarse. Allí hay un importante cambio entonces en la percepción. En marzo del 2017, la mayoría de los republicanos, 61%, dijo que los inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos debieran de obtener una manera legal de poder quedarse en el país. Se les debiera de permitir quedar en Estados Unidos. Ahora bien, la gran mayoría de los demócratas, el 86%, dice que a los inmigrantes indocumentados que actualmente viven en los Estados Unidos se les debiera permitir quedarse si se cumplen ciertos requisitos. Como puede usted acá escuchar, la proporción de demócratas que dicen que esto se ha mantenido igual, de manera esencial, en los últimos años, es bastante notoria. Considerando todo esto, en el recuento y análisis que hicimos de este estudio realizado por Pew Research Center, entre la mayoría de los adultos que están a favor de permitir que los inmigrantes indocumentados permanezcan legalmente en Estados Unidos, la mayoría dice que debieran ser elegibles para solicitar la ciudadanía. Ahora bien, entre el público en general, el 42% dice que los inmigrantes indocumentados que actualmente viven en los Estados Unidos y cumplan con ciertos requisitos deberían ser elegibles para solicitar la ciudadanía estadounidense. Aproximadamente una cuarta parte, un 46%, dice que deberían ser elegibles para solicitar la residencia permanente, mas no la ciudadanía estadounidense. Entre el 30% de los adultos que dicen que a los inmigrantes indocumentados no se les debiera permitir permanecer en el país legalmente, una gran mayoría también expresa su apoyo a un esfuerzo de deportación nacional. Una cuarta parte de los adultos en general dice que a los inmigrantes indocumentados no se les debiera permitir permanecer en el país legalmente y que debiera existir un esfuerzo policial nacional para deportarlos. Comparativamente, son muy pocos los adultos, solo el 5% los que dicen que a los inmigrantes indocumentados que actualmente viven en los Estados Unidos no se les debiera permitir permanecer en el país legalmente, pero también dicen que no se debiera de hacer un esfuerzo para deportar a estos inmigrantes indocumentados. En realidad existen grandes divisiones partidistas sobre estas preguntas. Una gran mayoría de los demócratas, 56%, dice que a los inmigrantes indocumentados se les debe permitir permanecer en el país legalmente y ser elegibles para solicitar la ciudadanía estadounidense si cumplen con ciertos requisitos, en comparación con aproximadamente una cuarta parte de los republicanos, que son solamente el 26%. Casi la mitad de los republicanos, 46%, incluida una mayoría del 53% de los republicanos conservadores, dicen que los inmigrantes indocumentados no deben de tener el derecho a permanecer legalmente en los Estados Unidos y que debiera haber un esfuerzo nacional para deportar a los inmigrantes indocumentados. Menos de uno de cada 10 demócratas, 7%, tiene esa opinión. Ya hemos visto a grandes rasgos lo que son los porcentajes de los que piensan los estadounidenses y también lo que piensan republicanos y demócratas al respecto. Ahora bien, debemos de considerar hechos históricos. En 1986, la última gran transformación que existió en torno al tema de
inmigrantes en Estados Unidos fue gracias a un presidente republicano. Fue el gran cambio de estatus en donde se regularizaron aproximadamente a 3 millones de personas. Otro aspecto que debemos de considerar, cuando un gran porcentaje de personas opina de que los inmigrantes que viven en Estados Unidos no debieran de tener la oportunidad de quedarse legalmente, pregunto, ¿estas personas que tienen esa opinión en realidad conocen la diferencia entre un inmigrante que lleva en Estados Unidos viviendo más de 10 años, más de 5 años, pagando sus impuestos, que tienen hijos que ya son ciudadanos americanos, inmigrantes que ya son un aporte bastante sólido a la economía estadounidense, inmigrantes que no reciben beneficios del gobierno? ¿Conocen que existe ese tipo de inmigrante? Y hay otro tipo de inmigrantes que está llegando actualmente a la frontera sur de Estados Unidos pidiendo un asilo político, sin saber hablar el idioma, sin tener un trabajo. Incluso la mayor parte de ellos son, desde el punto de vista de récord personal, récord criminal, desconocidos al 100% para las autoridades estadounidenses. Quienes opinan de que los inmigrantes ilegales no debieran de tener la oportunidad de regularizar su situación en Estados Unidos, ¿están conscientes de estas diferencias? Sobre este tema continuaremos conversando en inmigración en Estados Unidos. Soy Alonso García Puentes y nos volvemos a juntar acá en este espacio.